Estamos en el Seminario de Derecho Crítico, Desaparición Forzada, Racismo y Discriminación hacia una comprensión del caso mexicano en el CIESAS. Y vamos a tener una breve charla con Pablo Jaramillo, investigador de la Universidad de los Andes, cuya conferencia se tituló Etnicidad, Victimización, la experiencia colombiana. Pablo, a mí me interesó en tu exposición todo lo que estuviste explicando en torno a esta interseccionalidad que pasó a ser como categorías que se pusieron a los cuerpos de los desaparecidos, pero que no se logra hacer un análisis más allá por parte del Estado ni del gobierno de cómo opera esta interseccionalidad en victimización, victimarios, los que ejecutan o la violencia. Bueno, el caso en Colombia es muy diverso. Hay todo tipo de victimizaciones, hay todo tipo de violaciones de derechos humanos y por supuesto los pueblos indígenas y los afrocolombianos son unas de las víctimas de primer nivel y de primer orden en todo el conflicto. Hay una gran atención pública sobre las víctimas indígenas y afrocolombianas en Colombia. Y la decisión ha sido un poco crear algo que se llama el enfoque diferencial para poder incluirlas. Lo que yo estaba tratando de proponer es que el enfoque diferencial no es capaz del todo de dar cuenta de las relaciones entre esas categorías, entre ser mujer e indígena, entre ser negro y hombre, y de sobre todo darse cuenta de que cada una de esas categorías cobra un sentido diferente de acuerdo al contexto donde se violan los derechos humanos y toma un sentido distinto sobre qué clase de víctimas se reconocen a través de estas categorías. Mi trabajo particular ha sido muy cercano a las víctimas de paramilitarismo en el norte de Colombia, en una región que se llama La Guajira, y para entender, por ejemplo, allí el caso de cómo raza, género, etnicidad, clases se junta, hay que entender una larga tradición y una larga trayectoria en la relación entre el Estado colombiano y los pueblos indígenas en ese lugar. ¿Por qué el Estado puso a determinadas figuras, en el caso de La Guajira masculinas, a ser el intermediario entre el Estado y la población local? Primero, porque esas poblaciones masculinas, indígenas, se volvieron un problema hacia final del siglo XX y porque eso representó que fueran las víctimas de la violencia paramilitar. Pero también explica por qué después fueron las mujeres las que tomaron el lugar de representar a las víctimas, nos da cuenta de cómo se configura también la demanda en nombre de la victimización en un contexto particular indígena. Yo no quiero decir que este sea un caso que se pueda extrapolar a cualquier otro indígena de Colombia. Justo lo que creo es que la labor de la antropología es generar una comprensión sobre por qué ciertos sujetos se vuelven víctimas y por qué a otros sujetos se les reconoce la condición de víctima para ciertas funciones. Sí, tú estuviste hablando también de la repercusión que esto tenía ya en el marco familiar, a partir de cómo entonces se evacuaba la ayuda del gobierno a las víctimas, que tenía que ver ya como en caso individualizado, pero no tanto como la colectividad que sí es esta comunidad indígena de La Guajira. En el caso de los indígenas wayú, el hecho de que fueran las mujeres las que fueran vistas principalmente como víctimas fue tratado de una manera tal que permitió que la reparación se confundiera con la asistencia que se le da a las personas. La asistencia social, por su propia situación de vulnerabilidad en la que cayeron a causa de la misma violencia, fue vista por las mismas mujeres y hombres del pueblo indígena wayú en el norte de Colombia como si fuera parte de la reparación. Eso permitió dos cosas. Uno, dilatar la reparación efectiva de las víctimas. Y lo segundo, involucrar a la relación con el Estado de una manera donde las demandas más políticas en nombre de la victimización
terminaron siendo ocultadas, terminaron perdiendo visibilidad en frente de la demanda por la inclusión social, cosas muy básicas del Estado que estos indígenas no habían necesitado, en parte porque habían sido autosuficientes por varios siglos, y fue la misma violencia la que los puso en el lugar de demandar cierta clase de asistencia de parte del Estado, de invitar al Estado a sus territorios. Y en ese sentido considero que esa mezcla entre reparación y asistencia social en nombre de la victimización tuvo resultados muy perversos en La Guajira. Tú estás hablando de resultados, pero creo que es como un problema latente, bueno, a propósito de que ahora se hizo lo del plebiscito, del sí y el no, que finalmente no. Bueno, en ese contexto, creo que, no sé si podrías dar alguna especie de conclusión o alguna perspectiva tuya particular sobre esta situación particular de La Guajira dentro de este contexto del plebiscito, y quizás topando, porque efectivamente he escuchado sobre otras regiones, Antioquia, sí, donde la cuestión de la violencia ha ido por otros canales y de hecho las mujeres han jugado otro papel. Entonces, un poco ver un mapa así del contexto y en la actualidad a partir del plebiscito, como que tú vislumbras ahí de... Las mujeres con las que yo trabajé, he sido cercano, que han demandado justicia, han sido ellas mismas muy críticas de la manera que tomó la reparación en últimas, y se han reinventado nuevas formas de demanda social. Y yo creo que en realidad eso es un ejemplo frente a la coyuntura actual de Colombia, porque estamos en el momento en el cual la situación del plebiscito y un proceso de desarme de las FARC, de desmovilización, puede estar a favor de mayor justicia social, así como se diseñó inicialmente, o puede estar en riesgo de que se vuelva un proceso de verdad, justicia y reparación a la medida de los victimarios y a la medida de volver a reforzar situaciones de violencia estructural, de injusticia estructural presentes en el país. Estamos en un momento muy difícil porque no sabemos cuál va a ser el resultado final, pero yo creo que lo que hay que luchar y lo que hay que demandar públicamente es que no se pierda la naturaleza inicial que tenía el proceso de paz, y era que fuera un proceso de paz a favor de las víctimas, en los cuales las víctimas tuvieran un lugar donde reconstruir sus vidas con justicia social, y no a favor de un statu quo que va a reproducir las mismas injusticias que produjeron la violencia en primer lugar. Yo creo que el ejemplo que dan los movimientos indígenas a pesar de que la reparación pueda ser usado en contra de las mismas personas para las que supuestamente es orientada, y reorientar y reinventarse el lenguaje de ser víctimas para mayores aspiraciones de justicia, es un ejemplo para todo el resto del país, en el sentido en que debemos ver esta coyuntura como una oportunidad y ser vigilantes frente a que el proceso de paz funcione para mayores y mejores formas de justicia en el país, y no para una manera de pacificar, aplacar el conflicto, y una manera donde la demanda social se elimine en nombre de la paz. Pensaba que era la última pregunta, pero justo cuando estabas diciendo que las experiencias de los indígenas y quizás los afrocolombianos sirvan en este proceso de mediación de la paz, quería preguntarte qué tanto se sabe en Colombia de cómo gestionan esos conflictos en La Guajira, aquí o acullá, qué tanto eso se filtra hacia otras experiencias, de modo que haya una propuesta que venga desde ahí. Hay, por supuesto, unos movimientos sociales muy importantes que están buscando articulaciones populares y de los pueblos más allá de las fronteras locales, más allá de las fronteras étnicas. Estamos hablando, por ejemplo, de iniciativas fundamentales como el Movimiento de Crímenes de Estado, el MOVICE, el Congreso de los Pueblos,
y otras iniciativas que buscan una articulación comunal de lo común más allá de las demandas particulares. Yo creo que ahí es un horizonte muy importante de lucha política en Colombia, porque la misma política diferencial de individualizar la mujer, el afro, el niño, el adulto mayor, puede tener efectos muy divisivos, que era parte de mi argumento inicial. Pero también tiene toda la potencialidad que pone un montón de gente junta, insatisfecha con una situación de cómo están viviendo su ciudadanía. Y eso está dando la oportunidad para nuevos escenarios de articulación política que están siendo fundamentales, de hecho, en la manera como está tomando forma la coyuntura actual del proceso de paz. Se está generando una demanda pública, un proceso de reflexión muy general sobre cómo todos los colombianos, no solamente aquellos que merecen y necesitan asistencia, sino cualquier tipo de colombiano, está cuestionando la manera como se está orientando el país en un escenario de post-acuerdo y de post-conflicto. Bueno, creo que es todo. Estuvimos con Pablo Jaramillo de la Universidad de los Andes, Colombia. Muchas gracias por venir al CIESAS y por compartir esta breve entrevista con nosotros. Gracias a ustedes.